En Venezuela la libertad de expresión. Al tiempo que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dice que Latinoamérica le ha dado la espalda a su país, el presidente Nicolás Maduro pide a Estados Unidos que no imponga sanciones a Venezuela. 88 empresas de América Latina cotizadas aquí en la bolsa. Y en un especial desde la capital del mundo hablamos con dos expertos conocedores de finanzas de Wall Street sobre la banca, la economía y el futuro de los mercados de capital en el continente. Tenemos una población de 1.4 millones. Y en la Gran Manzana conversamos también con dos hispanos que llegaron a este país con muy poco, pero que a pulso y con mucho esfuerzo se convirtieron en producto del denominado sueño americano. Y en Venezuela, a pesar de las continuas convocatorias a marchas, algunos estudiantes han decidido cambiar de estrategia y dejar las protestas callejeras, por el momento basándose tal vez en la primavera árabe. Acampan frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas desde el pasado lunes 24 de marzo. La finalidad de los manifestantes, exigir que se haga presente en el país una comisión de la ONU para que evalúe y vea la grave crisis que atraviesa Venezuela en estos momentos. Álvaro Algarra, colaborador de La Voz de América en Caracas, nos hace un recuento cronológico de la situación venezolana. Veamos. A casi 2 meses del inicio de las protestas en toda Venezuela en contra del presidente Nicolás Maduro, aún no se vislumbra una solución al conflicto, que hasta ahora ha dejado más de 30 fallecidos, cientos de heridos y múltiples detenidos. Los intentos de organismos internacionales no han logrado concretar el diálogo entre ambos bandos. Ciudadanos en las calles de Caracas defienden sus posiciones, lo que evidencia la marcada polarización en el país. Vemos escasez, vemos inseguridad y lo único que hacen es reprimir a unos estudiantes que están en su derecho de exigir. Hacemos un llamado a la oposición al diálogo con el gobierno nacional por Venezuela. Queremos decir al pueblo y al mundo que estamos en favor de la paz en Venezuela. Sin embargo, las detenciones, aperturas de procedimientos y decisiones en contra de opositores continúan a la orden del día. Una de las afectadas es la dirigente María Corina Machado, a quien el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que perdió su investidura como parlamentaria por presuntamente violar un artículo de la Constitución Nacional, decisión totalmente rechazada por la líder opositora. Es un día histórico porque los venezolanos hemos visto cómo se perpetra hoy un contundente golpe de Estado a la Constitución venezolana y a la vigencia de la democracia y de la propia República. Hoy es un día oscuro para nuestra República porque son 3 poderes confabulados. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificó el procedimiento en contra de Machado. Yo no la destituí a usted. Esta constitución, la cual yo sí respeto y tengo que hacer cumplir, se activó de manera inmediata cuando usted traicionó a su patria. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro señaló que a pesar de los intentos, jamás van a poder acabar con la revolución bolivariana. Ustedes van a poder acabar con una revolución de historia, van a poder acabar con esta constitución. Jamás. Listo el plan antigolpista para activar y pasar a una ofensiva demoledora. Mientras, estudiantes de la oposición se mantienen frente a una oficina de la Organización de Naciones Unidas para exigir la presencia de una comisión que constate lo que sucede en el país. Ellos manifestaron, sí, verbalmente, estamos exigiendo lo que nos lo hagan físicamente por medio de un comunicado público, que la ONU está lista para venir a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu informe. Y en un artículo de opinión en el diario The New York Times, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que ha llegado la hora del diálogo y la diplomacia para su país y hace además nuevamente una oferta a Washington para restaurar las distantes relaciones bilaterales. Mientras tanto, medios de prensa informan de la posibilidad de que el Vaticano sea el mediador entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Pero para discutir este tema están con nosotros desde Nueva York Javier Elaje, director legal internacional de The Human Rights Watch Foundation, Robert Valencia, analista de World Policy Institute, y desde nuestros estudios en Washington, Dariela Sosa, corresponsal de Radio Caracas, radio en Nueva York, pero se encuentra en nuestros estudios en Washington.
de La Voz de América. Un placer tenerlos a los tres, un gusto. Vamos a empezar con Javier Elaje. Javier, disculpa que dije Human Rights Watch, es Human Rights Foundation. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista legal lo que estamos viendo, que está ocurriendo en Venezuela? Mire, desde el punto de vista jurídico, desde el 2001 hay una cosa que se llama la Carta Democrática Interamericana que rige para el continente latinoamericano, para las Américas en general, que tiene su jurisdicción de la Carta de la OEA del artículo 9 específicamente. Esta carta establece una cosa que se llama la cláusula democrática. Según esta cláusula democrática hay ciertos elementos esenciales en la democracia: independencia de poderes, respeto a los derechos humanos, un régimen plural de partidos, etc. Son esos elementos esenciales de la democracia que Venezuela ha venido violando sistemáticamente por los últimos 15 años y con más fuerza los últimos 10 y los últimos 5. Ahora ya tiene una reelección indefinida posible de acuerdo a la Constitución, etc. Ese es el fenómeno jurídico macro, lo que se llama el derecho internacional de la democracia, que dice que en estos momentos el Estado venezolano es un Estado que no es democrático, dado que las últimas elecciones no han sido elecciones libres y justas, sino han sido elecciones plagadas de injusticias contra la oposición, es decir, toma de los medios de parte del gobierno y de la no libertad del ciudadano de votar en contra del gobierno, porque en el pasado, en los casos de la lista Tascón y el programa Maizanta, han habido represalias concretas contra los miembros de la oposición. Entonces ese es el aspecto macro que es importante tener en cuenta cuando se analiza la situación en Venezuela. No puede hablar el presidente Maduro de que ellos son una revolución imparable, porque el concepto histórico de la revolución es precisamente salir de una sociedad dictatorial cerrada hacia las libertades, hacia una sociedad con libertades, como es la idea de la primavera árabe, como fue la revolución estadounidense, la revolución francesa, la idea al menos de la revolución francesa. Entonces es al revés. Los revolucionarios aquí son el pueblo amordazado, 49.12% de las personas en Venezuela que votaron contra este proyecto del presidente Maduro en abril del año pasado, y que están tratando de conquistar sus libertades, de poder tener medios de comunicación que critiquen al gobierno. Robert, justamente hablando de lo polarizada que está la situación en Venezuela, y no tomando el punto de vista del presidente Nicolás Maduro, pero ellos dicen que realmente no se puede vivir en este estado, con protestas, manifestaciones en la calle, barricadas, en fin, es ingobernable. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Sí, en realidad el problema, como lo veo yo de esta forma, de las protestas y de lo que se está viendo en Venezuela, es simplemente que un reclamo legítimo de la población, que es el desabastecimiento que existe en Venezuela. Estamos hablando de los productos básicos de la canasta familiar, lo que es el papel, lo que es el pollo, lo que es los bienes y los servicios que un país debe proveer a sus ciudadanos. Y que estas protestas que se llevaron a las calles se politizó, porque hay que ver el origen de las protestas desde febrero. Fue un grupo de estudiantes en la región del Táchira que protestaron por la falta de gobernabilidad y por la falta de oportunidades que existen para los jóvenes venezolanos. Y a partir de ese momento lo que ocurrió fue que tanto la oposición como el oficialismo se apoderaron de esa pequeña rebelión que hubo en ese sector, en esa parte de Venezuela, y vemos todo vamos a decirlo, de esta avalancha de violencia que ha azotado a Venezuela, que ya deja 37 muertos. Entonces sí, obviamente vemos que al gobierno se le está saliendo de las manos, pero el problema aquí es que simplemente por el hecho de protestar, que es el derecho de todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo, se politizó. ¿Por qué? Porque si se protesta en contra del gobierno, entonces ya eres un fascista. Pero si estás a favor del gobierno, ya eres un comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los problemas legítimos de un país, como lo acaba de mencionar Javier, en Estados Unidos, en Francia, que son revoluciones simplemente porque nacieron de una protesta legítima, entonces se politizó. Y vemos, por ejemplo, el caso de ayer, donde estudiantes que querían acampar enfrente de la Vicepresidencia Económica a partir de la Universidad Central de Venezuela, llegó la Guardia Nacional Bolivariana a atacarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un país está reprimido
de sus derechos básicos, pues obviamente que va a seguir el caos. Y es muy difícil que vaya, digamos, a detenerse de alguna manera. Dariela, tú eres periodista, eres corresponsal en la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto? Pero nos gustaría saber tu punto de vista como venezolana, habiendo trabajado también en tu país. ¿Qué te dicen tus colegas? Hola Patricia, en principio muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo a los compañeros del panel que están allá en Nueva York. Bueno, sí, yo he trabajado varios años en periodismo en Venezuela y te digo que el tema de la censura no es nuevo y está desde el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión o la no renovación de la concesión, luego en el 2009 el cierre de más de 33 emisoras de radio, por supuestamente pues algunos problemas de concesión, algunos problemas técnicos, luego el hostigamiento económico que sufrieron medios como Globovisión, que al final fueron vendidos a grupos financieros adeptos al gobierno, la cadena Capriles, que es dueña de dos de los más importantes diarios de Venezuela, que es Últimas Noticias y El Mundo. Vemos que hay un proyecto de hegemonía comunicacional que se ha venido gestando desde hace 7, 8 años, no es nuevo, y que ahorita parece que llegó a su clímax, ¿no? Porque tenemos una situación que son las protestas que son muy poco cubiertas por los medios tradicionales en Venezuela. De ahí que tanta gente se haya volcado a las redes sociales, a compartir información en medios como Twitter o en medios como Facebook. Globovisión solía ser, por ejemplo, un canal crítico, independiente y, bueno, asociado también un poco al periodismo, digamos, más independiente. Ahora cambió totalmente su línea editorial y algunos periodistas que han sido votados recientemente o que han renunciado han comentado cómo a ellos les prohibían decir las palabras, cuando cubrían las noticias, las palabras barricada, desabastecimiento, protesta, digamos, estudian. Entonces, una cantidad de cosas que te hace pensar que el periodismo en Venezuela, el estado de periodismo, más allá de las interpretaciones que la gente pueda tener sobre el gobierno venezolano, hay unos hechos que son concretos, que la gente los puede monitorear a lo largo del tiempo, en donde vemos cómo se ha venido tejiendo una hegemonía comunicacional desde el punto de vista del poder fáctico político, desde la compra de medios que antes eran independientes para que ahora sigan los lineamientos del Estado, y vemos cómo la gente ha tenido problemas, y nosotros mismos como periodistas tenemos problemas para cubrir las protestas constantemente, y eso es importante que lo sepa la comunidad internacional. Javier, una de las cosas que, escuchando a Dariela hablar, que se habla en América Latina es, digamos, la falta de apoyo que se le ha dado, hasta cierto punto, a la oposición dentro de Venezuela, por los líderes en esos países, por los presidentes. Le han dado un espaldarazo al presidente Nicolás Maduro, pero es claro que fue elegido democráticamente y es constitucionalmente el presidente del país. Entonces, ¿cómo deja eso a la oposición? Vemos a una María Corina Machado que intenta ir a la Organización de Estados Americanos, que se trasladó a Brasil, habló ante el Senado. ¿Qué les queda? Mire, algo que es muy importante recalcar es que, de nuevo, Venezuela objetivamente no es un Estado democrático en la medida que sus elecciones no fueron libres y justas. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana establece que las elecciones deben ser libres, justas, de voto universal, etcétera. La oposición venezolana en estos momentos está lo que se llama en Estados Unidos disenfranchised, es decir, no tiene realmente derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo ya de votar, en general hay un temor porque hay represalias concretas para quienes votan contra el gobierno, es decir, no hay un solo funcionario opositor en las instituciones de gobierno que pueda hacerlo abiertamente. Número uno, entonces no es libre, no son justas por todo el ventajismo de parte del gobierno en la manera en que se dieron las elecciones. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque no tenemos que olvidarnos que tanto la dictadura cubana, el gobierno dictatorial cubano, como la dictadura de Corea del Norte tienen elecciones periódicas. Lo que pasa es que esas son elecciones periódicas donde hay un solo partido que se presenta a las elecciones, el Partido Comunista en Cuba, en Corea del Norte, en China,
y que es elegido por el 97% de la población. Entonces, si ese argumento se lo lleva, se lo continúa haciendo, entonces, claro, América Latina puede decir, claro, no, es que nosotros no criticamos a Fidel Castro porque él es un presidente democrático y es la legítima autoridad. No, no es ni legítimo ni democrático. Las voces disidentes en ese país van presas. Entonces, lo mismo es lo que se trata de denunciar y de evitar en América Latina. Ahora voy y explico, yo creo que lo que es históricamente el motivo de esto. Déjame interrumpirte, disculpa, Javier. Robert, si vamos a ver en el caso específico de Venezuela, hablamos al principio del segmento de la posibilidad de que el Vaticano, el propio secretario de Estado del Vaticano ya hizo mención al presidente Maduro en uno de sus discursos, podría ser mediador entre ambas partes. Ya ha dicho el presidente de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, que está dispuesto a aceptar al Vaticano, si fuera posible, ser mediador. No aceptaron a UNASUR. ¿Sería eso una salida? Mire, esto ya se ha visto anteriormente. Han habido organizaciones que han intentado establecer el orden o por lo menos entablar un diálogo. El mismo gobierno lo ha hecho. Maduro, a comienzos de año, si mal no recuerdo, llamó a los miembros de la oposición a sentarse a la mesa y encontrar un tipo de reconciliación. Sin embargo, la postura que adoptó Maduro en ese entonces es: ustedes están bienvenidos a mi casa, a mi palacio, pero bajo ciertas condiciones, bajo mis condiciones. Entonces ya estaba por sentado lo que Maduro quería. Simplemente podemos entrar en un diálogo, pero a la final se va a hacer lo que yo diga. Yo creo que lo más importante aquí es el concepto de democracia que el mismo Maduro ha entablado en el artículo del New York Times, y yo creo que eso va a ser una variante en cómo se maneja la crisis, porque dice Maduro que en ese artículo que el modelo de democracia en Venezuela es un modelo envidiable, es un modelo a seguir. Pero yo creo que el concepto de democracia no se detiene solamente en los votos. Sí, el presidente ganó en un margen bastante estrecho y muy cuestionado además, pero ahí no se detiene la democracia. Estamos hablando de que las entidades en Venezuela, los entes gubernamentales en Venezuela han sido completamente vulnerables. Parte el Tribunal Superior de Justicia, que está a favor del gobierno, estamos hablando del Partido Legislador. Yo creo que si las bases de una república se ven laceradas de la manera en como ha pasado en Venezuela, incluso el cuarto poder, pues entonces no sé qué se puede, en ese caso, no sé qué se puede decir, ¿no? Justamente hablando del cuarto poder, Dariela, ¿cómo interpretas tú ese editorial del New York Times por Nicolás Maduro? No son palabras nuevas, que quiera que haga o que surte efecto la diplomacia y el diálogo entre ambas partes en Venezuela. Ya vimos respuestas al otro día, cartas editoriales por líderes de la oposición, hablando, por ejemplo, de una devaluación que no había podido esta revolución eliminar la pobreza en el país. Creo que ahora el salario mínimo es de como $60 al mes. Eso se cataloga como pobreza, ¿no? En la línea de pobreza, debajo de la línea de pobreza. ¿Tú qué piensas, Dariela? Sí, ese editorial del New York Times de Nicolás Maduro fue muy interesante. Evidentemente, pues veíamos que él intentaba presentar la mejor cara del país, que mencionaba varias veces la palabra democracia. Sin embargo, Patricia, ahí a mí me gustaría retomar los puntos de Javier y de Robert. La democracia no es solamente elecciones, esa es una manera sobresimplificada de verlo. La democracia es independencia de poderes, que realmente haya un Estado de Derecho en donde la ley se cumpla, y no se cumpla porque tú eres chavista o eres de oposición, sino porque hay unas reglas que independientemente de lo que pase se tienen que cumplir. Una democracia en donde gobierne la mayoría, pero respetando los derechos de la minoría. Y estas cosas no están ocurriendo en Venezuela. Yo creo que un punto muy importante de qué debería pasar con estas protestas es la renovación del Consejo Nacional Electoral, del CNE, porque la verdad es que es una institución que no garantiza la confiabilidad total de que los resultados que hay allí, y además, o sea, que el proceso electoral, que la campaña de ambas partes ha sido igual, que el financiamiento de ambas partes, digamos, no tiene fondos públicos por detrás. Todo eso es muy importante. Y con respecto digamos, a la posición que quiere mantener el gobierno de Nicolás Maduro en la comunidad internacional, yo diría
y esto es un mensaje especialmente para los gobiernos de América Latina. Lamentablemente parece que seguimos viviendo las consecuencias de la polarización de la Guerra Fría. Muchos gobiernos, por considerarse de izquierda, que valga la redundancia, hay muchas versiones de gobiernos de izquierda, como también hay de derecha, se solidarizaron automáticamente con el gobierno de Nicolás Maduro, sin antes tomar en cuenta que más allá de las etiquetas de derecha e izquierda, que son posiciones en lo social o en lo político, hay un tema de que si un gobierno puede ser autoritario o democrático, y que se supone que todas las luchas que hemos tenido en la región deberían sumar a la constitución de una región más democrática y más participativa. Entonces, pues yo creo que un poco ese es el llamado. Desde el punto de vista como periodista, yo diría, cuando tiene que haber censura en un país para que solo salga la versión que el gobierno de ese país quiere que salga, pues realmente no tenemos un gobierno democrático. Y ya para finalizar y brevemente, Javier, tenemos 30 segundos para ti. Robert, ¿qué nos puedes decir ahora? ¿Cómo ven el futuro de Venezuela? Es claro que ambas partes están buscando una salida pacífica y democrática. Mire, yo creo que primero adhiero completamente a las palabras de mi colega, es exactamente esa la situación. Lastimosamente en América Latina, la izquierda esta que fue reprimida por las dictaduras anticomunistas, no aprendieron que las dictaduras comunistas eran igual de dictaduras que las anticomunistas y quedaron con esta noción romántica de que Cuba es este país que es número 3 en este momento de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de la ONU en salud y educación, algo que la gente no se da cuenta del tema sistémico, que es falso. En un país donde, como dice mi colega, es imposible criticar al gobierno por las vías formales, ya sea de las instituciones del país o por la prensa, porque la cerraron la prensa y hay un solo periódico, es imposible decir que hay logros en lo social, porque no se los puede verificar. El gobierno comienza a mentir, la dictadura hace que se imponga su realidad propagandística, ¿no? Robert, brevemente, 30 segundos. UNASUR va a regresar el día 7 y 8 de abril. ¿Consideras que hay preocupación de los miembros de UNASUR con lo que está pasando en Venezuela? Por supuesto, siendo un miembro de la UNASUR, cuando hay este tipo de malestar social, pues obviamente que existe la preocupación. Yo lo único, y esta va a ser mi conclusión, hay que ir a la raíz de los problemas. El problema no es si se es del oficialismo o de la oposición. Mientras exista problemas sociales como la falta de la expresión, falta de las libertades civiles, falta de abastecimiento de los servicios básicos, va a haber problemas y va a haber una desestabilización social. Esto afecta a la inseguridad, afecta tanto al chavista como al de la oposición. Los problemas son para todos. Y si esto no se arregla en el fondo, como se dice, llegar al meollo del asunto, vamos a seguir con ese problema, quién sabe hasta cuándo. Bueno, muy bien, y queremos agradecer a nuestros invitados aquí en Washington, a Dariela Sosa aquí en Nueva York, en el estudio de La Voz de América, Javier Elaje y a Robert Valencia. Muchísimas gracias por haber participado. Y usted, si desea conocer más detalle de este y otro de los temas que tratamos aquí en Foro Interamericano, por favor, visiten. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.